esta sociedad estaba dividida en dos grandes grupos. Por un lado, los pilis, es decir, los nobles que estaban encabezados preponderantemente por el tlatoani, es decir, por el máximo gobernante de Tenochtitlan. Por un lado, determinaban quiénes iban a impartir justicia, los jueces, pero por el otro, ellos mismos tenían el poder de llevar a cabo estas acciones. Después, claro, tenemos todo el grupo de nobles que constituían una parte fundamental, porque estos nobles eran los que tenían a su cargo por decisión del tlatoani, del gobernante máximo, ocupar varios cargos, inclusive en la milicia. O sea, los principales mandos del ejército recaían en guerreros de élite, como lo eran los llamados guerreros águila o guerreros jaguares. Así vemos cómo los nobles tenían, por ejemplo, al calpishka, o sea, el que iba a ser encargado de recolectar el tributo en las diferentes regiones conquistadas por el ejército mexica. La enseñanza se daba a los nobles a través de una escuela especial para ellos que se denominaba el Calmecac. Ese Calmecac era un lugar en que se les preparaba, entraban muy jovencitos, estaban sujetos además a toda una serie de, de características y de aspectos con los cuales podían ser sancionados si incumplían con determinados principios, ¿no? También tenemos la gran mayoría de la población que estaba formada sobre todo por una serie de especialistas, es decir, médicos, o protomédicos, ¿verdad?, que atendían distintos padecimientos. Inclusive un caso muy destacado es el de las comadronas, o sea, parteras especializadas, por lo general ancianas, que atendían los partos. El parto no es una enfermedad, claro, pero sí un elemento en que debe intervenir personas con conocimientos, como ocurre hoy en día. Aquellos pues que tenían también habilidad pues artística, los tlacuilos, es decir, los que se dedicaban a pintar, a hacer los códices, etcétera, los que manejaban la plumaria como un elemento, además conocían perfectamente las distintas especies de pájaros, ¿verdad? Seleccionaban las plumas, se les llamaba los amantecas, ¿no? Había carpinteros, los que se dedicaban a la rama de la construcción y también los campesinos, ¿no? Los campesinos que a través de la producción agrícola, pues recordemos que la agricultura era uno de los grandes pilares de la economía mexica, ¿no?, junto con la expansión militar, porque la expansión militar traía como consecuencia el aplicar un tributo a los pueblos conquistados, tributo que se tenía que pagar regularmente, y hubo varios levantamientos de estos pueblos sojuzgados por el mexica en contra de Tenochtitlan y de la Triple Alianza, que, como recordarán, estaba formada por Tenochtitlan, Texcoco y Tacuba. Entonces, esta sociedad, como hemos podido comentar, con esta división social muy marcada, muy evidente en ella, tenía, obviamente, sus principios en todos los aspectos y órdenes de la sociedad misma y de los quehaceres de los diferentes miembros de ella.
la educación comenzaba desde el hogar, es decir, en la familia se le daba o se les instruía tanto a niños como a niñas, y allí ya vemos dentro de la familia misma que hay una serie de, pues de reprimendas y de castigos a quienes no cumplían plenamente con lo que se les estaba enseñando. Hay un códice muy importante en este sentido, que es el Códice Mendocino. En el Mendocino podemos ver cómo la madre está enseñando a la niña el tejido, el telar, ¿verdad? Y también cómo a los niños se les está enseñando otras labores, ¿verdad? Pero también vienen esos castigos. Y entre ellos vemos algunos que debieron ser bastante severos. Prendían chile y se ponía al niño sobre el humo. Imagínense lo que esto causaba a los ojos, a la nariz, ¿verdad? No se podía casi respirar aquellos chiles allí. En fin, otra era acostarlo en tierra húmeda. Otra era pegarle con un palo. Había otras en que se les picaba con púas de maguey o cosas de este tipo. Es decir, que digamos, las primeras penalidades partían al interior del hogar, al interior de la casa, ¿no? Uno de los aspectos importantes de estos pochtecas, o sea, comerciantes, era que en el tianguis, en el mercado, sobre todo conocemos muy bien los relatos del mercado de Tlatelolco, un lugar que tenía un gran orden interno, o sea, estaba ordenado, había lugares, por ejemplo, en que se vendían aves, había uno en que se vendía todo lo que era orfebrería, platería, etcétera, pero también había jueces que estaban en el mercado constantemente, cotidianamente, para dirimir problemas en cuanto a llegar a un acuerdo, intercambio. Acuérdense que no había, por decir así, una moneda como la entendemos actualmente. Había algunos elementos que se utilizaban como intercambio. Por ejemplo, los llamados chalchihuites. ¿Qué eran los chalchihuites? Eran piedras verdes, los cuales tenían un valor. Los granos de cacao servían para que se intercambiaran por algún producto, ¿no? También se habla de que había plumas, canutillos con polvo de oro en el interior, en fin, que como vemos había varios elementos que funcionaban para intercambio. Y cuando había una diferencia entre el adquiriente y el que vendía, iban con el juez que estaba ahí y era quien iba a aquilatar en cómo se resolvía el asunto. Todas estas controversias que se podrían presentar en el mercado, sobre todo, imagínense un mercado que relatan los cronistas que había hasta 60,000 almas caminando ahí, intercambiando, vendiendo. Además venían productos de regiones lejanas también para el intercambio, objetos o cosas que no se producían aquí en el centro de México. Entonces, pues imagínense lo que era aquello, y en efecto, pues había jueces que tenían que ver con esos aspectos. Aquí hay que recordar algo muy importante. Estos tlatoanis, estos gobernantes,
Por un lado, era el máximo sacerdote, o sea, tenían el control religioso, pero por otro lado, tenía el poder coercitivo, era quien encabezaba en un momento dado las huestes mexicas que iban a ir con, digamos, a conquistar otros pueblos, ¿no? Y una vez conquistados, imponerles un tributo, y hay de aquel que no pagara el tributo a Tenochtitlan, porque se tomaban represalias tremendas. Voy a relatar una de ellas. En la época del Tlatoani Ahuizotl, que más o menos es hacia 1490, 1502, en que muere, se le advierte que en sus fiestas, sus festividades de entronización como Tlatoani, todos los rituales que se llevaban a cabo y demás, no habían asistido determinados pueblos, sobre todo del norte de lo que hoy es el estado de Guerrero. Entonces, ¿cuál es la acción que hace Ahuizotl para, digamos, pues como escarmiento ante aquel desacato, ¿verdad?, de ya no querer ni ir a las fiestas rituales del Tlatoani, ni tampoco pagar ya el tributo? Estos pueblos fueron arrasados totalmente, aniquilados. Se transportaron a Tenochtitlan, por ejemplo, a mujeres, a niños, pero todos los demás fueron pasados a cuchillo, o ahora sí que a muerte a filo de obsidiana. Y hubo varios levantamientos contra Tenochtitlan, en los cuales pues se dieron situaciones así de volver a someter el lugar, volverles a imponer. Obviamente que al momento de la conquista, Cortés se da cuenta de esta situación, de esta relación entre estos pueblos indígenas, y pues muy hábilmente, cuando él entra por Veracruz, les dice a los totonacas de la costa, no, ustedes ya no tienen que pagar tributo, también estaban sometidos a Tenochtitlan. Esta unión o apoyo que Cortés recibe por parte de pueblos indígenas que están o amenazados por el mexica, como era el caso de los tlaxcaltecas, o por pueblos que ya habían sido sujetos por el imperio. Y entonces se le unen a Cortés. Resultado, un formidable ejército de miles y miles de indígenas junto con un puñado de españoles en contra de Tenochtitlan. Voy a leerles, por ejemplo, lo que dice Torquemada, Fray Juan de Torquemada. Inclusive él llegó a ser inquisidor mayor, o sea, él también iba a aplicar ya en el momento de la colonia, de los primeros años, pues penalidades si se transgredía pues ciertas formas del pensamiento ahora ya para ese momento pues cristiano, etcétera, ¿no? El que cometía adulterio tenía pena de muerte, y así era que a los adúlteros apedreaban. A ninguna mujer ni hombre castigaban por culpa de adulterio, si para el dicho castigo no procedía más que la acusación del marido, pero había de haber testigos y juntamente confesión de los acusados. Y si los dichos adúlteros eran de la gente principal y noble, esto es muy importante tomarlo en cuenta, morían ahogados en la cárcel, ahorcados, porque así lo vemos en algunos códices, y se dice que inclusive había mayor observancia de estas leyes en los nobles,
porque se consideraba que deberían ser ejemplos para la población. Tenemos un relato muy curioso, muy interesante. Se los voy a leer porque quien nos lo transcribe es el franciscano Fray Bernardino de Sahagún. Siendo vivo el señor de Texcoco llamado Nezahualcóyotl, fueron presas dos viejas que tenían los cabellos blancos como la nieve de viejas, y fueron presas porque adulteraron e hicieron traición a sus maridos, que eran tan viejos como ellas, y unos mancebillos sacristanejos tuvieron acceso a ellas. O sea que las viejitas pues se acostaban, tenían relaciones sexuales con esto que llaman aquí pues sacristanejos, o sea, jovencillos que prestaban servicio en los templos y demás, ¿no? El señor Nezahualcóyotl, cuando las llevaron a su presencia, preguntóles diciendo: abuelas nuestras, ¿es verdad que todavía tenéis deseo de deleite carnal? ¿Aún no estáis hartas siendo tan viejas como sois? ¿Qué sentíades cuando eras mozas? Decídmelo, pues que estáis en mi presencia por este caso. Ellas respondieron. Esto es maravilloso lo que van a contestar las dos ancianas. Señor nuestro y Rey, oiga vuestra Alteza, vosotros los hombres estáis de viejos de querer la deleitación carnal, por haber frecuentádola en la juventud, porque se acaba la potencia y la simiente humana. Pero nosotras las mujeres nunca nos hartamos, ni nos enfadamos de esta obra, porque es nuestro cuerpo como una cima y como una barranca honda que nunca se hincha. Recibe todo cuanto le echan y desea más y demanda más. Y si esto no hacemos, no tenemos vida. Entonces, acuérdense que estos son los consejos que un padre le está dando al hijo. Y entonces le recuerda, ocurrió esto con estas ancianas, ¿no? Y entonces ya dice el padre al hijo, esto te digo, esto te relato, ¿no? De estas ancianas, hijo mío, para que vivas recatado y con discreción, y que vayas poco a poco y no te des prisa en este negocio tan feo y tan perjudicial. Entonces, como se ve, pues esto era una de las formas, pues, de aplicar la justicia. Sabemos, pues, de muchos otros aspectos en que también, pues, había penas, por ejemplo, en la bebida. Si se sobrepasaban en beber el pulque, sobre todo, ¿verdad? Bebida embriagante, en fin, esto solo se le permitía a ancianas, ancianos, además en determinadas festividades, o sea, tenían toda una reglamentación sobre el particular. Pero, por ejemplo, si algún joven que estaba estudiando en el Calmeca, fuera noble, o en el Telpochcali, que era la escuela de la mayoría de la población, se excedía en la bebida, igualmente era sujeto a un juicio y se le aplicaban también normas muy, muy severas. Entonces, así, pues podríamos extendernos a toda una gama de situaciones en las cuales había, pues, digamos, consecuencias a quienes las infringían. Sabemos que la conquista trajo cambios económicos, políticos, sociales, religiosos, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que se buscaba, sobre todo, pues era tratar de borrar todo el pensamiento prehispánico, porque lo consideraban en general obra del demonio, ¿no? Entonces, la destrucción de templos, las destrucciones, en fin, de toda una serie de aspectos, culminaría con algo interesante que ocurrió en Yucatán. En Yucatán,
estaba un franciscano, Fray Diego de Landa, y pues estaban allí evangelizando, estamos siglo XVI, y resulta que en una ocasión se dan cuenta de que se seguía el culto a las antiguas deidades, ¿no? Y entonces Fray Diego va a aplicar un castigo severo ya también sobre estas personas, y llegaron a cosas de una crueldad tremenda, ¿no? Colgarlos de los dedos, aplicarles desde azotes, en fin, mandan a quemar todos los códices que encuentran por ahí, destruyen más ídolos, a diferencia o paralelo con lo que se hacía en el mundo prehispánico en determinados aspectos. Cuando se conquistaba alguna población indígena, no se le imponía a sus dioses, no se les imponía a Huitzilopochtli, etcétera, sino se les respetaba. Lo que hacían era tomaban una efigie del dios del pueblo conquistado y lo traían a Tenochtitlan, a su gran recinto ceremonial, donde había un lugar donde tenían, por así decir, presos a los dioses enemigos, pero no se les imponía ni había, hasta donde sabemos, penas severas en ese aspecto. Pues ahí está, pues, diríamos, las dos caras de la moneda, ¿no? Ejemplos de lo que ocurría en el mundo prehispánico y ejemplos de lo que empieza a ocurrir ya en la etapa colonial.